Buenas tardes, bienvenidos aquí a esta conferencia de un tema que me es muy familiar, porque yo soy buñés, yo soy del pueblo de Alao, mi abuelo era de Santa Cruz, padre de mi madre, entonces aparte mi abuelo fue también empleado durante un tiempo de chaval, eso fue empleado, eso es un tema que me es muy cercano. Le va a dar Francisco González Redondo, eso lo tengo que leer, doctor en Ciencias Matemáticas y Filosofía de la Ciencia y profesor de la Universidad Complutense, que es ya la segunda vez que tengo ocasión de asistir a una de sus conferencias, y que representa eso que también representó a tu padre, ¿no? Que es el humanismo del científico, ¿no? Que parece que siempre que tenemos que estar del lado contrario, ¿no? Y bueno, si te dedicas a estudiar, aunque sea un científico, al final eres un humanista también, ese humanismo de la ciencia. Y Joshua Aranberri Miranda, que también representa esa parte del humanismo de la ciencia, obviamente también, doctor en Ciencias Físicas y profesor de la Universidad del País Vasco, y también ha sido director general del Gobierno Vasco. También tenemos algo en común, yo desde Cantabria, pero todos tenemos algo oscuro en nuestro pasado, y en este caso, pues eso. Y bueno, deseando escucharos, recuerdo la anterior conferencia de Francisco y bueno, me gustó, así que espero vais en la misma línea, vais a ir, ¿no? Más o menos. Bueno, se me ha olvidado, y alcalde de Arija. Bueno, es una cosa que te toca, como en la película esa que se rifan los puestos en el pueblo, y te puede tocar de alcalde, de sargento de la Guardia Civil o de cura. Yo recuerdo de Arija porque mi tío abuelo, casado con mi tía abuela, Martín Bustamante, era de Lanchares, y me hablaba, cuando yo era niño, me hablaba de Arija. Claro, me imagino, él era nacido en torno a 1890 y mucho, y me hablaba de su Arija, porque me imagino de los 15 o 20 años, cuando se cruzaba de Lanchares a Arija, pues nada, era un paseo en bicicleta en aquel momento. Sí, decían que Arija era la capital, un poco. Que era un poco como una pequeña París, que llegó a tener, cuando se separó de la FO de Santa Gadea, 2.350 habitantes, y hoy tiene 108. Es que yo recuerdo precisamente que él me hablaba de Arija. Claro, para alguien de Lanchares, Arija debe ser un sitio muy socorrido de ir y eso. Y claro, me hablaba de las romerías y tal de Arija, y de cómo era Arija, y yo creo que tenía 18 o 20 años la primera vez que fui. La decepción que te llevas cuando, claro, la imagen que te transmite de aquella Arija cosmopolita, ¿no? A lo que el pantano dejó. Sí. Estamos tratando de recuperarlo, yo creo que vamos a hacerlo. Sí, pero a los 2.300 habitantes creo que ya... Ya veremos, hay mucho espacio. Hay mucho espacio, ya, pero bueno, ahora no es el tema, el tema es... Nada, pues os dejo ya con... Me voy a sentar por aquí para escuchar eso. Pues muchas gracias, Marín, por la presentación, y empezamos. El misterio del nacimiento de Leonardo Torres Quevedo en Cantabria. ¿Pero qué misterio puede ser ese? Bueno, no lo vamos a desvelar desde el principio, claro. Y en realidad, pues es una licencia poética del director de Los Cántabros, porque el artículo en sí va a estar en esa revista, que tengo claro que todos vais a adquirir, solo faltaba, o que ya habéis adquirido, porque está a la venta también online desde la página web de Los Cántabros, y que tiene ese subtítulo, El enigma del nacimiento de Leonardo Torres Quevedo en Cantabria. Digo el subtítulo porque no se titula así. En realidad tiene un título mucho más real sobre lo que vamos a contar y que va a explicar el porqué de ese misterio, claro. Y lo hemos puesto así, entre el Valle de Iguña, esa parte me toca a mí, y Bilbao, que le toca a Josu, porque Josu sí es de Bilbao. Entonces, eso de las calles 7, 9, ¿cuántas son? Son las 7 calles. Las 7 calles. La del medio es Artecalle. Entonces, ya sabéis que los de Bilbao dicen que nacen donde les da la gana, y están muy equivocados. Nacen donde está su madre ese día, como los de Santander, los de Torlavega o los de Madrid. Y vamos a ver dónde estaba la madre de Leonardo, porque eso no es ningún misterio. Todos sabemos que el niño Leonardo va a nacer en Santa Cruz de Iguña. Eso no tenemos ninguna duda. Pero ¿cuál es entonces el misterio? Bueno, la relación de Torres Quevedo con Iguña la podríamos estar documentando durante años, y en concreto podemos empezar por el final. Embalse de Alsa, una lancha eléctrica,
y ahí veis el muro, la presa, y veis esa torre allí que sigue existiendo. Lo podemos ver hoy en día. Es decir, que Leonardo y el Valle de Iguña, bueno, esta está un poquito por encima, pero bueno, las aguas de Torina, nos da mucho juego, porque daría entrada, pues ni más ni menos que al alcalde de Molledo, a Luis Bustamante Quevedo, el hermano del marino, el hermano mediano, el mayor, un conde de Basoco, sus hijos, digamos el primogénito, el que va a llevar el nombre de Bustamante, la casa de Bustamante va a estar en él y en sus descendientes, ¿no? Pero tenemos a Leonardo, por supuesto, y a Julio Polanco. ¿Y quién es Julio Polanco? Pues uno de los hermanos de su mujer, de doña Jimena, la mayor de las chicas, y de doña Luz Polanco Navarro. ¿Y quién es el primero que está conduciendo? Tenemos dudas, pero nos parece que debe ser ni más ni menos que Manuel Lorenzo Pardo. Tenemos al alcalde de Arija, tenemos a concejales de Campo de Yuso, en fin, las dos orillas del embalse, pues el que nos regaló, dicho en positivo, los 4 hectómetros que permiten que exista Santander y el resto de Cantabria, porque sin los 4 hectómetros del bitrasvase, que ahora es monotrasvase, pues no existiría ni el turismo ni la construcción y no beberíamos agua. Es decir, que gracias al embalse existe Cantabria hoy en día, porque la industria me parece que no mucho, ¿no? Pero no es de eso lo que tenemos que hablar. ¿Por qué hablaríamos de Lorenzo Pardo? Porque Manuel Lorenzo Pardo, según acaba la carrera, lo primero que hace es trabajar para Leonardo. En 1904 como auxiliar de su centro de ensayos de aeronáutica. Algo fascinante, en el frontón Betty High de Madrid, que habéis visto en los periódicos, pero de eso no toca hablar. Tampoco podemos entretenernos mucho con el Duque de Santo Mauro. La película Los Otros, el Palacio de Hornillos... Bueno, es que la relación del Duque de Santo Mauro, Mariano Fernández de Mestrosa, y Leonardo es que va a ser muy íntima. Lo hemos contado en otras conferencias monográficas allí en Arenas de Iguña. Esto es lo que cuenta en un libro de edición privada que me pasó don Álvaro cuando estuve con él allí en el Palacio tomando café, porque solo lo distribuyó a la familia. Cuando empieza su carrera como diplomático y hace un recorrido por la gente del valle y habla de los Bustamante. Luis Bustamante, pariente de él, del Duque de Santo Mauro, pariente, amigo y vecino nuestro de Iguña. Joaquín Bustamante, el hermano del alcalde de Molledo que acabamos de ver. Joaquín es el pequeño, jefe de Estado Mayor de la Escuadra de Cervera y muerto como héroe en Cuba, ¿verdad? Luis y Leonardo, los Torres Quevedo, primos de los anteriores vecinos y muy amigos nuestros en Iguña. Portolín, ¿qué es Portolín? Donde viven los Polanco, muy buenos amigos también, y ahí donde murió uno de ellos en el Oquende. ¿Qué es Santa Cruz? Que ya se ha mencionado, el pueblo donde residen los Bustamante y los Torres Quevedo. Pero es mucho más, y el año pasado en Arenas estuvimos hablando de iniciativas de emprendimiento de los hermanos Torres Quevedo, de Luis y de Leonardo. El Extra del Besaya es una de sus iniciativas de 1900. Claro, podemos hablar de la relación ya no de los hermanos con toda la familia Polanco, cuando transforma la industria harinera asociada a la energía hidráulica del río vamos a que esa energía hidráulica se transforme en electricidad para hilaturas de Portolín. Bueno, veis ahí en Santander, Muelle 8, ¿verdad? Por la familia descendientes que nos acompañan les suena cuál es Paseo Pereda número 8, ¿verdad? Ya, pero luego ya se transforman en toda la hilatura de Portolín, donde los accionistas máximos van a ser los Torres Quevedo con los Polanco. Bueno, todo esto es maravilloso. Se ha mencionado antepasados del Valle de Iguña que trabajan para los Torres Quevedo. Bueno, eso lo documentamos. Como quien no quiera la cosa, ¿por dónde se puede encontrar? Pues en los archivos de los padrones municipales de Madrid. Entonces nos vamos allí y no solo con eso conseguimos, bueno, no lo veis, os lo cuento más o menos lo que pone, ¿no? El nombre de las personas, Leonardo, su mujer, su cuñada, sus hijos, nos da unas claves maravillosas porque vienen las fechas de nacimiento de todos ellos. Vemos que una de las hijas nace en Bilbao, de eso hablará Josu dentro de un rato, pero nos cuenta cómo Manuela, pues creo que es Comellana o algo así, pues que es de Molledo y que trabaja para Leonardo allí como pues asistenta, ¿no? Es asistenta. Y tenemos en cada año, pues hemos ido buscando, pues Carmen Fernández, que es de los Llares y que trabaja también allí, que cobra además 150 pesetas al año. Bueno, pues hemos encontrado a Manuel Gutiérrez Fernández, que este es de Bostronizo. Bueno, todo esto, pues a base de investigar, pues lo podemos contar pues las relaciones de Torres Quevedo con el Valle de Iguña y cómo esas relaciones hacen que tengan todos, cada padrón, pues van cambiando, ¿no? Bueno, pues a veces es jardinero, a veces es pues, distintos oficios, ¿no? Pero que sí trabajan, porque eso es así, eso no hay ninguna duda y no es ningún misterio. El linaje de los Torres Quevedo, pues lo encontramos en Cantabria, en concreto en el Valle de Iguña. José Manuel Quevedo,
Alvarado y Obregón. Esto es un cuadro que está, de lo poco que vamos a poner, porque queremos que compréis la revista, claro. Ahí tenéis a Apolinar de la Maza, que van a venir de Treto, de la casa de Treto, de los Alvarado, porque los dos son de la misma casa. Bueno, pues ahí los tenéis en retrato, en la casa de Nica, allí en Válgame Dios, la casa que se hizo, el padre de Leonardo lo hizo con el dinero de las Barnechea, que nos hablarán después, para su hijo Leonardo, con los dineros de su hijo Leonardo. Pues en esa casa tiene Nica, Mercedes Torres Quevedo, la última de las nietas que queda con vida, por los retratos de los dos, de José Manuel Quevedo Alvarado de Obregón y de doña Poli, la abuela Poli, que son los padres de la madre de Leonardito. Si lo hacemos más o menos así, pues lo vemos otra vez y lo tenemos ahí, esa genealogía organizada con los padres. El padre, Luis Torres de Vildosola y Urquijo, y Valentina Quevedo de la Maza. Pero claro, cuando decimos el misterio, pues sabemos que nació en esa casa. Esta es una foto de finales del siglo XIX y nació en esa casa como habían nacido antes sus primos los Bustamante, ¿verdad? Bueno, pues eso al principio no es ningún misterio. ¿Cuál es el misterio entonces? Pues el misterio no lo hemos bautizado nosotros así. Sus primeros biógrafos, cuando tuvieron que conmemorar el centenario del nacimiento, claro, el 28 de diciembre de 1952 se cumplía el centenario del nacimiento del 28 de diciembre de 1852. Pues Tomás García Diego, Colegio de Ingenieros, Asociación de Ingenieros de Caminos, pues escribe un misterio inicial en la vida del inventor que la familia no me sabe explicar, porque se suponía que vivían en Bilbao. Estarían de vacaciones, dice Gonzalo, el hijo primogénito, bueno, tuvieron uno anterior pero que murió a los 2 años, allí en Válgame Dios, ¿no? Muy bien, pero en unas vacaciones le puede a uno caer la lotería o encontrar una chica con la que luego se case, es decir, cosas inesperadas más o menos interesantes. Pero ir de Bilbao a Santa Cruz en diciembre, no el del cambio climático de ahora que puede hacer hasta calor, no, el de entonces, ¿no? En diligencia o postas, por supuesto cruzando en barca Laredo, tardando más horas que las diurnas. Bueno, podían haber dormido en la casona de los Alvarado en Treto, que era de la familia, ¿no? Que probablemente lo que hacían, ¿no? Y dejar Bilbao para que nazca un hijo de la montaña casi sin asistencia facultativa, porque allí en Santa Cruz ya me contaréis, pues alguna matrona que podría haber, por favor. Partera, lo iba a haber dicho, pero digo, es que tenemos a la presidenta de la Asociación Española de Matronas, entonces a mí me da la pata, iba a llamarla partera, pero bueno, casi sin imposible asistencia facultativa de partera, que es lo que iba a tener, no deja de ser algo misterioso e inexplicable. O sea que no es mío, no soy yo quien dice que esto sea misterioso. Con su prosa poética, como muy bien decía Guillermo Balbona en el diario esta mañana, pues Leopoldín Rodríguez Alcalde se retomaba esto en el año 74 en su biografía para el libro que hizo en el año 74, ¿no? Quizá no es tan inexplicable ese misterio, porque en la noble condición de hija de Santander de que gozaba doña Valentina Quevedo se encuentre posiblemente el deseo de que su hijo viese la luz primera en tierras de la montaña. El gran biógrafo científico en 1980 fue José García Santermas, es catedrático de física y demás, y para el Instituto de España escribió esa gran biografía sobre la obra de Torres Quevedo, ¿no? Y también se refirió al misterio, que no había manera, ya los hijos no se lo habían resuelto, pues los nietos que quedaban tampoco se lo podían resolver. Leonardo Torres Quevedo no le podía explicar, ¿no? Bueno, a pesar de vivir en Bilbao, el inventor nació en Santa Cruz de Igoña, porque su madre estaba ese día allí, si eso ya lo sabemos, ¿no? Posiblemente por deseo expreso de su madre de que eso sucediera en Cantabria. Luego parece que el título no está mal elegido, hay un misterio. ¿Por qué nació en Santa Cruz? Si no tenía que haber nacido en Santa Cruz, tenía que haber nacido en Bilbao. Bueno, pues eso nos invita a hacer un estudio en profundidad. ¿Y quién ha hecho ese estudio? Yo soy. Pues sí, yo me metí a investigar sobre Leonardo Torres Quevedo buscando la inauguración o la primera piedra de la fábrica de Arija, que fue en el año 1906, y me salió una noticia del Telequino. Y hablando del García Santermas, yo estudié en la Universidad del País Vasco, Universidad de Bilbao era entonces, en Lejona, y el catedrático que había allí era un coetáneo y condiscípulo de García Santermas, que era catedrático de automática en Madrid. Entonces dije, hombre, si esto es lo que he estudiado yo, vamos a ver qué hizo Leonardo Torres Quevedo. Y de allí descubrí y fui profundizando en toda esta materia, y después lo conocí a Paco y he juntado los papeles míos con los suyos. El Bilbao de Leonardo en 1857 era una cosa muy chiquitina, como esto que veis ahí, que tenía prácticamente las 7 calles y poco más,
Entonces ya estaba la Plaza Nueva, que aparece por ahí arriba, y todavía estaba el ayuntamiento al lado de la iglesia de San Antón, en la Plaza Vieja. Este plano es muy bonito, está en el artículo, para ver dónde estaba, desde un jardín botánico hasta los conventos, la Misericordia, o sea, todas las instalaciones de Bilbao. El Bilbao de Leonardo es este que veis aquí. Bilbao, que era una ciudad portuaria, tenía su puerto en la Plaza Vieja, al lado de la iglesia de San Antón, donde hoy está el mercado. Pero claro, eso se fue quedando pequeño. Entonces el puerto se fue desplazando primero a la ribera, y después de la ribera al Arenal y al muelle de Ripa, y ya después siguió avanzando más hacia el mar. En la época de Leonardo todavía parte de los muelles estaban en la calle de la Ribera, y en esta foto hay un par de edificios en donde vivía la familia de Leonardo, y otro en el que está construido sobre el mismo local en donde había estado la familia del abuelo de Leonardo Torres Quevedo, que había venido de México y que tenía en la Ribera también su domicilio. La familia de Leonardo en esta foto, que puede ser más o menos del año 1857, de cuando pensamos que se tuvo que marchar a Cádiz a trabajar en los ferrocarriles, pero Leonardo se quedó en Bilbao, y se quedó en la familia de unas señoritas, que es como se decía así a las mujeres un poco mayores y solteronas, que eran las señoras de Barrenechea, que eran marquesas de Vargas y eran patronas de Begoña y tenían un gran capital. Entonces aquí aparece la madre y el padre de Leonardo con su hermana mayor y su hermano pequeño, con Luis, y con un hermano de la madre que aparece también después en más sitios. Pensamos que esto sería justo antes de marcharse, porque Leonardo se quedó en Bilbao, y Leonardo estudió en Bilbao, estudió en el Instituto Vizcaíno, que se encuentra a los pies de las calzadas de Mariona. Hoy eso es una plaza. Antes estaba allí ese sitio en donde estudió, además de Leonardo, pues sus amigos de toda la vida, que se dedicaron también a los ferrocarriles, al ferrocarril de Bilbao a Santander, donde estudió también Unamuno y donde daban clase pues todos los grandes profesores de Bilbao. La foto que hay en el fondo es de cuando fue Isabel II a hacer la apertura de curso en el año 1865. Y ese edificio después desapareció cuando se construyó el edificio nuevo del instituto en Abando, y aquel quedó en ruinas. Mi padre, que había nacido en 1920, me comentaba que él de niño, pues hacia 1926-28, iban a jugar a las ruinas, y le llamaban las ruinas al solar en donde estaba ese edificio en el centro del casco viejo de Bilbao. Este edificio, como os decía, aquí se ve cuando se hizo la visita a Isabel II, y en la calle están esperando mujeres y fundamentalmente niñas, porque claro, en el instituto los que iban a estudiar eran los chicos, y las chicas estaban afuera, eran otros tiempos. Pero yendo hacia atrás en la vida de Leonardo y sus antepasados, nos hemos encontrado que su abuelo había nacido en México, en un presidio, y algunos decían, bueno, ¿sería que estaba preso allí? No, no estaba preso allí, era un teniente de dragones que estaba en el presidio de Fronteras, el bisabuelo de Leonardo, que además era de un pueblo de Córdoba, me parece que era. Porque este señor que había nacido allí en México, su tío, vamos a decirlo así, era el Juan Bautista de Anza, un descendiente de Hernani, de Guipúzcoa, que habían ido allí de mineros, y es el que hizo el recorrido desde México hasta la bahía de San Francisco para tomar posesión de aquellas tierras, porque los rusos estaban bajando desde Alaska, y el primero que llegase allí, porque no se podía pasar por las montañas rocosas del interior de Estados Unidos hacia la costa, el primero que llegase allí conseguía ese territorio para su país. Y entonces esto fue lo que hizo el Juan Bautista de Anza, que hizo este recorrido de más de 1000 y pico millas, y fundó allí el presidio y la misión de San Francisco. Bueno, yo suelo decir de que esto lo hizo después de haber expulsado a los jesuitas, porque ya entonces habían llegado los franciscanos,
y si no hubiese sucedido esto, aquello en vez de San Francisco igual se llamaría San Ignacio de California. Bueno, lo que sí que tenemos documentado es que José Luis Torres Vildósola vivía en Bilbao, vivía en la Ribera, vivía precisamente en una de estas casas que aparecen ahí, y además otra de sus características, aunque había nacido en México, era que era un melómano terrible, y era más o menos un poco el promotor de Juan Crisóstomo de Arriaga, que su primera composición, Nada y Mucho, se lo dedica a don José Luis de Torres, y no solo eso, sino que hizo un dibujo a plumilla que está dedicado a Luisa Torres Urquijo, que era la que toca el piano en este dibujo, que era la tía de Leonardo. Es decir, la familia de los Torres Vildósola emparentó en Bilbao con las familias más importantes de la zona, con los Gaminde, con los Gortázar, y bueno, pues se fueron situando un poquitín en toda esta pequeña sociedad de Bilbao, porque vivían en esta familia, la de Gaminde, casada con Luisa Torres, vivían en el Arenal, en la parte principal de la ciudad. Luis Torres Urquijo estudió Ingeniería Civil en Madrid y, curiosamente, le habían costeado los estudios las señoritas Barnechea. Es decir, que las señoritas Barnechea, que prohijaron después a Leonardo, antes habían financiado los estudios de su padre. Porque además, claro, prohijaron a Leonardo y le dejaron como heredero universal. Pero ya su hermano Luis, a ese no le dejaron nada. Entonces no sabemos qué es lo que había por allí. Habrá que investigar. Luis Torres Urquijo, una de las primeras cosas que hizo, el padre de Leonardo, fue diseñar ya en 1844, cuando entró ya en su profesión de ingeniero de caminos, el nuevo muelle de la Sendeja, el que hay al lado del ayuntamiento. Y ahí hay planos que lo demuestran, en donde aparece por ahí debajo su firma. Luis Torres Urquijo después estuvo en Cantabria y estuvo trabajando también en relación con el ferrocarril de Santander al Arco del Rey, por lo que pensamos que esta foto que hay allí a la izquierda, que es una foto de la carretilla en la que el rey consorte vino aquí a poner la primera traviesa a Santander en el año 1847, creo que fue, pensamos que Luis Torres Urquijo estaría ya por aquí y posiblemente estuvo en esa ceremonia. Esta carretilla se conserva en el museo que hay en la catedral, una carretilla y una pala de plata, que es la que puso la primera traviesa el rey consorte. Y entramos ahora en el misterio de su nacimiento en Cantabria y sigue. Claro, para documentar esa parte de Cantabria, pues ha habido que seguir estudiando. Como habéis visto, Josu ha resumido en nada, en 5 minutos, horas, días, años de investigación. Bueno, pues en esta orilla cántabra también hemos dedicado unas cuantas horas a buscar en archivos claves que nos permitan que no sea un misterio porque nació en Santa Cruz. Y entonces, investigando los archivos públicos, también vamos a ver alguno privado o familiar, pues encontramos la trayectoria profesional de Luis Torres Vildósola y Urquijo en estas tierras de Cantabria, ¿no? En concreto hay dos posibles delegaciones, una que depende de Burgos, de Obras Públicas, él es funcionario del Estado, y otra en Valladolid. Son las dos sedes y entonces puede trabajar para unos en destino y para otros. En cualquier caso, con proyección en lo que será la provincia de Santander entonces, uno serán unos caminos y otros serán otros, ¿no? Pues entonces vemos aquí la carretera provincial de Burgos a Bercedo, Balmaseda a Castro, es decir, que en su expediente empieza a haber distintas carreteras en las que va a trabajar entre 1841 y 1847. ¿Es el gran nacedor? No, él es un ingeniero más, no es un trabajador, su hijo sí va a ser una lumbrera, él va a ser un funcionario más que hace lo que le mandan hacer. Ahora, encargado de la limpia del puerto de Santander, pues venga, vamos a dragar el puerto de Santander, pues otra función que nos corresponde. Y ahora vamos a modificar unas cuestas de importancia en el escudo y en la pasiega. Ah, bueno, pues allí va el ingeniero de caminos porque le manda a su jefe a ese destino a hacer esas cosas, ¿no? Y empezamos ya a ver localizaciones por toda la provincia.
la carretera de Santoña a Castillejo en 1842. Es decir, que hoy yo creo que hay muy pocos ayuntamientos, comarcas de Cantabria que no puedan presumir de haber tenido allí a los genes que luego tendrá Leonardito, porque su padre se ha dedicado a construir carreteras por todos lados, ¿no? Para el abrigo de las lanchas en el puerto de Laredo. Es decir, el puerto de Laredo también disfrutó de la sabiduría como ingeniero de puertos, en este caso, de Luis Torres Vildósola y Urquijo. Y lo último que encontré, y esto fue en el archivo de Mercedes Torres Quevedo, que estuvimos por allí escaneando material, pues es ni más ni menos que todo el trazado de la carretera que iba de Laredo pasando por Ampuero a Ramales y que luego subiría hacia Villarcayo, etcétera, ¿no? Ese tramo que le va a corresponder en distintas fases, distintos trozos que llama él, ¿no? Pues para que lo veáis, aquí lo tenemos, ¿no? Presupuesto detallado que le corresponde a él hacer por trozos de las obras que deben proyectos de la carretera de Santoña a Bocos, ya en Castilla. Y vemos el detallado, pues detalle de todo esto, ¿no? Bueno, ese detalle de carretera está en su expediente, por supuesto, en el Ministerio de Fomento, en los ministerios en Madrid, bastante detallado. Proyectos de la cuesta de no sé qué, de la venta de no sé cuánto. Bueno, podemos ir recorriendo todo el trazado porque lo va a recorrer todo. Pero ¿qué novedades vamos a poner? Porque todo esto lo tenéis ahí. Pues para que los asistentes tengan algo distinto de los que solo lo van a comprar y leer, esta maravilla. ¿Dónde está Leonardo en septiembre de 1847? Porque parece que está pues entre Santoña, Laredo, Ramales, por allí, ¿no? Limpias, también tenemos cartas firmadas en Limpias. Pero esto que le mandan desde Santander a don Luis Torres Vildósola, ¿a dónde se lo mandan? Pues esto que estaba en Santander enviado está recibido en Torlavega. Es decir, como novedad para los torlaveguenses que nos acompañan, entre ellos el editor de la revista Los Cántabros, el director de la editorial, esto lo tendremos que contar en Torrelavega porque sabemos que fue vecino de Torrelavega, por lo menos en septiembre de 1847. Y eso que estáis viendo ahí es una cosa maravillosa. No existen en ese momento sellos postales. Todavía no se han inventado los sellos. Dentro de unos años, unos meses, va a inventarse y se va a poner en circulación el primer sello. Pues esto es unos meses antes de que se pongan en circulación los primeros sellos postales. Bueno, esto es de septiembre, pero en diciembre pues todavía sigue viviendo en Torrelavega. En noviembre, en diciembre va a seguir viviendo en Torrelavega, como vemos varias veces, ¿no? O sea que no hay ninguna duda de que fue vecino de Torrelavega. Y esto es lo que nos va a ir dando ya claves, ¿no? Porque todavía dependiendo de Burgos ya le van a ir desplazando los destinos y ya tiene que modificar la carretera de Reynosa a Soncillo. Bueno, eso está ya en camino de... Pero esto es finales de 1847, principios de 1848. Porque está claro que aquí es donde va a surgir el idilio, el noviazgo con su madre, porque a partir del 1 de enero de 1848 ya depende del distrito de Valladolid y lo que va a tener que hacer es modificar la carretera que pasa ¿por dónde? Por el Valle de Iguña. Es decir, que ese Valle de Iguña, el ingeniero, pues la beautiful people de la época, pues los hidalgos de la zona, los aristócratas, el ingeniero joven, soltero, las chicas casaderas, en fin, pues todo eso es lo que va a pasar, ¿no? Porque tiene que ir haciendo los planos de esas carreteras, de modo que en 1848, 1849, el joven ingeniero soltero está por Cantabria y sabemos ya que pide permiso para contraer matrimonio el 29 de septiembre de 1850, ergo, eran novios unos meses antes. Esos años en los que ha estado por allí construyendo esa carretera, bueno, que sigue existiendo hoy en día. Bueno, esa licencia, por supuesto, se le va a ir concediendo, tenemos toda la documentación y la boda se va a realizar, va a tener lugar en octubre de 1850. En abril de 1851 pide asuntos particulares, se quiere ir de Santander a Bilbao. La verdad es que, por lo que vemos, esto he dicho bajito, aunque quede grabado, lo de trabajar mucho no le gustaba. Así como su hijo va a ser un trabajador incansable, él, bueno, si puede pedir permiso para escaparse a descansar un rato, pues oye, pues se pide 5 días, ¿no? Además fue el primero que se pedía 5 días para ir a descansar, ¿no? Y por 5 días, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que sí sabemos es que va cambiando, pues ahora depende de Valladolid, ahora depende de Burgos, claro, entre que dependes de unos y dependes de otros, pues te dan permisos para ir cambiándote, etcétera, etcétera. Y sabemos que la primera de las hijas no nace en Bilbao. La primera de las hijas, Joaquina, nace en Iguña.
viven en Iguña en 1851. Es decir, vivían en Torrelavega en 1847, 48, 49, 50 hasta que se casan. Cuando se casan, viven en Iguña, en la casa que hemos puesto. Y cuando nace la niña, nace, claro, pues la madre quiere ser atendida por su propia madre y por quien le pueda ayudar, la partera, que se siguen llamando parteras en ese momento, ¿verdad? Eran parteras. Entonces, pues sabemos que todo esto sucede allí, ningún problema, en esa casa es. Y en esa casa va a nacer Leonardito porque la familia no vivía en Bilbao, la familia vivía en esa casa en Santa Cruz de Iguña. Claro, la familia se había vuelto loca pensando que estaban viviendo en Bilbao, cuando en realidad, por todo el expediente, toda la documentación, da lo mismo que sea, los expedientes conservados en Valladolid, los expedientes conservados en Burgos, donde estaba destinado el padre, con alguna fuga transitoria, por lo que fuese, a Bilbao, es en Santa Cruz, en esa calle. Y por eso, donde nace es allí. ¿Y qué recuerdo entonces tenía la familia de ese viaje en invierno, en ese invierno de la montaña, con el frío, con la lluvia, que tenemos que atravesar la ría? Pues que salen escapados de allí, debe ser que se pelea con la familia política, o yo qué sé qué, pero si el niño ha nacido el 28 de diciembre, el 1 de enero ya está pidiéndole el traslado a las autoridades porque quiere volverse corriendo a Bilbao. Ese es el viaje, no el de ida a parir, sino el de vuelta, recién parida la madre, y recién parida, pégate esa paliza de ir a Bilbao con la carreta o con la diligencia o lo que fuese, atraviesa la ría, habiendo descansado en el Palacio de los Alvarado, que es de la familia, entre tú y ya llegando a Bilbao, pues al día siguiente o cuando fuese. Es decir, aunque vamos a hablar mucho más y no vamos a terminar la conferencia ahora, el misterio que os iba a tener, si no demasiado en tensión, pues ya lo hemos desvelado. ¿Por qué nace? Pues porque viven aquí. No nacían en Bilbao porque no vivían en Bilbao. Y el viaje que recordaba la familia era el de vuelta, no el de ida. Claro, esa solicitud se le va a conceder y va a tener el informe de su mentor, que se apellida así, de Santa Cruz, que va a ser también uno de los pioneros de los ferrocarriles en España, y se van a trasladar en enero, unos días después, el 14 de enero ya sabemos que están en Bilbao, que es después trasladado a Vitoria, y ya por la razón que sea no quiere lo de Iguña, pues vamos a poner tierra por medio y vamos a desplazarnos, y las ocupaciones van a ser de otra índole fuera de este terreno, ¿no? Luego, como vemos, hasta 1853 va a estar en esos destinos, pero claro, de lo que tenemos que hablar no es de Luis, ¿verdad? ¿De quién tenemos que hablar? De Leonardo. Pues volvemos a la foto que pensamos que está hecha en Bilbao justo antes de marcharse hacia Cádiz la familia, en donde precisamente el que no está ahí en la foto es Leonardo. Es curioso, ¿eh? No sabemos si ya lo tenían secuestrado en la Albarnechea o si esta foto estaba hecha en otro sitio y a lo mejor antes de ir a Cádiz pasaron por Iguña, porque está, como os decía, el hermano el tío Leonardo, el hermano de la madre. Durante ese tiempo, hasta el viaje a Cádiz, teníamos la noticia de que vivía el número 2 de la calle de la Pelota. La calle de la Pelota se llama así en Bilbao porque antes allí había un frontón. Y después, sobre el terreno de ese frontón, construyeron un edificio, y entonces en ese frente de ese edificio es donde estaba la vivienda de los Torres Urquijo. También en Bilbao, Luis Torres Urquijo, una vez que abandonó otra serie de trabajos, estuvo como director del ferrocarril de Tudela a Bilbao, que era una de las grandes obras que se estaban haciendo en España para traer, diríamos, el camino desde Madrid hacia Francia. Pasó una faena, que esto estaba, diríamos que promovido por el Marqués de Salamanca, pero había otro proyecto de ferrocarril que estaba financiado por unos banqueros de Bayona, los Pereire, y que fue el que finalmente triunfó, y que era que la línea del ferrocarril de Madrid iba a San Sebastián y de San Sebastián seguía a París. La pelea entre los Pereire y el Marqués de Salamanca, al final venció el Marqués de los Pereire
y se llevaron el ferrocarril por allí. Pero durante bastante tiempo estuvo Luis Torres Urquijo de director de este ferrocarril, y en concreto estuvo desde 1867 hasta 1872, y después desapareció y se marchó a Madrid, coincidiendo también con una etapa en donde había estado viviendo en la calle Correo, en Bilbao, en un edificio noble que tiene un escudo impresionante arriba, como estáis viendo en el centro de la foto abajo, que es el Palacio de los Gardoqui, que eran unos vizcaínos que habían emigrado me parece que era a Perú, y habían venido con mucho dinero y construyeron ese palacio allí en Bilbao. Y este es el Palacio Gortázar, el Palacio Gortázar está también asociado con los Torres Vildósola, porque uno de los Gortázar se casó también con una Torres Vildósola, y allí en ese palacio tenemos un conocimiento de un pleito que hubo sobre una lauda flamenca del año 1401 de Martín Ochoa de Vildósola, que era un comerciante bilbaíno que estaba enterrado en la Basílica de Santiago, pero en un momento dado la familia se trasladó a Castillo-Lejabeitia y construyeron allí, en la iglesia que estaba allí, en la iglesia de Santa María, construyeron un panteón y se llevaron esta lauda sepulcral flamenca que había venido, suponemos que de Brujas, de los artesanos que fabricaban estas laudas allí, y esa iglesia de Castillo-Lejabeitia se cayó. Entonces el primo de Leonardo, que vivía en el Palacio Gortázar, cogió esa lauda y se la llevó para restaurarla a su edificio en Bilbao donde vivía. Y lo sabemos porque hubo un pleito con el obispo de Vitoria, que reclamaba que si esa lauda estaba en la iglesia, todo lo que estaba en la iglesia era de la iglesia. Y el José Luis Torres Gortázar reclamaba que esa lauda era como un adorno que estaba puesto encima de la sepultura, lo mismo que podía haber unas velas o un cuadro, y que era de la familia, y por eso se la había llevado al palacio. ¿Qué sucedió con esta lauda? Bueno, pues hoy en día está en el Museo Vasco de Bilbao, estaba, porque ese museo se ha desmontado porque están reconstruyendo el edificio, y está guardada, y es una de las pocas laudas flamencas que hay en España, que hay pues como menos de media docena de ejemplares. En el Bilbao de Leonardo, como os decía antes, en estas viviendas era en donde estaban, por un lado, un edificio que es donde sigue llamándose la Casa de los Marqueses de Vargas, ese blanco que hay en el medio, y en el edificio que hay justo de al lado era donde estaba el solar donde vivía el abuelo de Leonardo, y no hemos encontrado todavía exactamente, sabemos que es en la Ribera, donde estaba la vivienda de las hermanas Barrenechea. El problema en Bilbao es que las numeraciones de las calles las han ido cambiando con el tiempo, y salían del ayuntamiento en un determinado momento, y después el ayuntamiento cambió de sitio y todas las calles cambiaron la numeración para ponerle los números a partir de la ría, y el origen ya no era el ayuntamiento sino la ría. El Bilbao de Leonardo era este que veis aquí, en el año 1860, este es el paisaje que se veía en la Ribera. El edificio que hay a la derecha es el Teatro Viejo, y el puente que tiene allí en medio como una especie de torretas es el puente de Isabel II, el puente del Arenal, que tenía un tramo levadizo. Fijaros los veleros que pasaban hasta donde hoy está el Teatro Arriaga, y donde tenían además también los toneles almacenados y todas las mercancías. Todas las lonjas de la Ribera eran almacenes donde los comerciantes tenían sus géneros, ya fuesen de ferretería, de porcelana, traían aceite o cualquier otro tipo de suministro, y los tenían ahí en esos comercios. Esto es un detalle más de la fotografía anterior. Y esto es, por ejemplo, la Basílica de Santiago, la Plazuela de Santiago, en 1860, poco antes de las guerras carlistas, en donde se ve cómo están construyendo un edificio, y lo curioso para mí es ver que esos edificios se construía primero todo el armazón de madera, y después se iba poniendo la piedra y los tabiques. Y ahí se ve en esta foto estereoscópica cómo está ese edificio. El Bilbao de Leonardo tenía esa plaza vieja. El edificio que ves ahí a la izquierda es el ayuntamiento, que está adosado a la iglesia de San Antón, y el puente que figura en el escudo de Bilbao. ¿Y qué es lo que veía Leonardo enfrente de su casa prácticamente?
Bueno, pues allí hay un puente colgante. Ese puente colgante es el puente de los Fueros, que se hizo por parte de la República de Abando en 1870 y que resultó destruido en la última guerra carlista. Esos puentes colgaban de cables. Leonardo, muchos de sus diseños, los transbordadores, también son cosas que cuelgan de cables. Y además cuelgan de dos cables, que les proporciona una estabilidad perfecta, incluso aunque haya viento. Estos puentes los hicieron así, en parte también para evitar poner pilares encima de la ría, porque cuando había esos aguaduchos, esas lluvias torrenciales que luego producían inundaciones, el que hubiese pilares de puentes en medio de la ría hacían que se atascasen allí los materiales y que se saliese el agua e inundase todo el casco viejo. Y este es el puente que estaba más cerca de donde vivía Leonardo. En 1874 es el puente de San Francisco, que estaba justo a la salida de la calle Pelota, que también, como veis ahí, que tiene el tablero caído, porque una de las bombas de los carlistas impactó en uno de los claves y el tablero se cayó, y luego después ya construyeron otros puentes distintos que no eran colgantes, sino que eran de hierro. El Bilbao de Leonardo era esto que veis aquí. Esta foto además está sacada precisamente durante la última guerra carlista, hace 150 años, durante el sitio de Bilbao. ¿Cuál es el detalle que nos proporciona esa significación? Al lado de ese edificio blanco que se ve, que está en la zona de Abando, en la orilla izquierda de la ría, justo enfrente hay un edificio de madera. Ese edificio de madera era un blockhouse, un blocao de madera, en donde los soldados gubernamentales tenían instalados los cañones con los que defendían todo el campo volantín, la entrada contra los carlistas, que estaban con su rey Carlos VII de vez en cuando de visita en Deusto. Y desde Bilbao a Deusto era donde estaba todo el frente. Y en Luchana era donde los carlistas habían puesto unas barreras con cadenas para impedir el tráfico fluvial, que lo que hacían, eso pasó también en la primera guerra carlista, lo que hacían entonces desde Bilbao era lanzar gabarras llenas de dinamita con la idea de que al chocar contra las cadenas explotasen y rompiesen las cadenas para poder dejar libre la vía fluvial. El muelle de la Sendeja ya hemos hablado antes, que lo hizo Luis Torres Urquijo, el diseño en 1844, y estos son los estudios que os decía antes de ingeniería civil. Tenemos documentados bastantes proyectos más de Luis Torres Urquijo, porque se ofreció al ayuntamiento para remozar y reconstruir el puente del Arenal y algunos otros puentes que había en Bilbao. Estaba buscando trabajo, parece, antes de empezar a venir hacia la zona en donde le destinaron ya como ingeniero de caminos. Las señoritas de Barrenechea, marquesas de Vargas, en su herencia, en su testamento de 1864, le declararon único y universal heredero a Leonardo Torres Vildósola, que pone además ahí subrayado, que vive en mi compañía. Es decir, que vivía con la última de las señoritas Barrenechea, que falleció después, y en esa herencia que le tocó a Leonardo tenían desde dehesas en Sevilla, que podéis ver ahí la cantidad de reales de Bellón que valían, hasta casas en Bilbao, en donde tenían casas de tamaño considerable en la calle Correo, en la calle Barrencalle, en Carnicería Vieja, y todas esas viviendas le proporcionaban réditos a Leonardo. Leonardo, en realidad, con esta herencia, nunca tuvo que preocuparse de trabajar por un salario. Pudo dedicarse a sus cosas, hacer lo que le parecía más interesante, sin tener que estar pendiente de un jefe, un patrón o un encargo que lo hubiesen hecho. Y eso es lo que nos lleva al sitio de Bilbao. En la revista vimos que Leonardo había sido voluntario auxiliar por parte de los liberales de Bilbao. Hemos ahondado más en ese tema y hemos comprobado que este nombramiento de Leonardo y Luis Torres Quevedo como auxiliares que estuvieron como voluntarios vascongados en la última guerra civil, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en la Gaceta de Madrid, el 12 de julio del 16, es un reconocimiento bastante tardío, pero que tenía unos efectos importantes, que era que sus hijos se libraban del servicio militar. Entonces, no sabemos si esto fue cierto del todo o no,
parece ser que fue cierto del todo, porque hemos encontrado documentos, por lo menos de Luis, que atestiguan que estaba apuntado a los voluntarios auxiliares, pero no en 1874, sino en 1872. En 1872, que es cuando comenzó la última guerra carlista, que en poco tiempo quedó frenada por el convenio de Amorebieta, después de una batalla en donde los carlistas quedaron muy malheridos y destrozados y huyeron a Francia. Se firmó un armisticio, se firmó una paz, se firmó el convenio de Amorebieta. Los documentos en donde se certifica que en 1872 estaban como auxiliares están en el archivo histórico de la Diputación Foral de Vizcaya, tanto de Leonardo como de Luis, y ponen la referencia de los hijos, que bueno, en el caso de Leonardo, pues también sus hijos con esto se libraban del servicio militar. Pero hemos encontrado algo más. El padre de Leonardo, dijimos que estuvo en Bilbao, de director del ferrocarril de Tudela a Bilbao, hasta el año 1872. En el año 1872, en febrero, era también teniente alcalde de Bilbao. Era teniente alcalde de Bilbao, pero dimitió hacia el mes de mayo-junio, porque al firmarse ese convenio de Amorebieta, el Ayuntamiento de Bilbao, que era declaradamente liberal, se sintió traicionado y todo el ayuntamiento dimitió. Entonces no pudo estar en un evento que se celebró ese año, en el mes de agosto, con la visita real de Amadeo de Saboya, que quedaba un poquitín como incógnita y se decía que era una bilbainada, era que le habían hecho una fiesta veneciana inundando la Plaza Nueva. Y sí, hemos encontrado los documentos en donde figuran los festejos del año 1872, lo que pagaron por alquilar las góndolas, por decorarlas, por tapar los sumideros de la Plaza Nueva, porque allí había una fuente, y en poner unos tablones entre los arcos, impermeabilizarlos para que el agua no se escapase de aquella zona. También es cierto que la Plaza Nueva en aquella época, en esta foto de 1895, el suelo estaba un poco más bajo que los arcos y las góndolas tienen muy poca profundidad, con lo cual no necesitan mucho calado para poder navegar. Pero sí, me dicen, ¿y por qué no hay fotografías de esa fiesta veneciana? Pues porque de noche es difícil sacar fotografías. En aquellos años la técnica no era muy buena. Y en el sitio de Bilbao sí que es un tema que estoy trabajando ahora, porque va a haber una exposición en Bilbao con unos paneles en las calles explicando qué es lo que sucedió en aquel sitio, en aquel bombardeo. Pues las bombas caían en todos los sitios, sobre todo en el Arenal. Ahí se ven en el fondo muchos voluntarios auxiliares, y esas bombas lo que hacían al caer en tierra era levantar adoquines o levantar la tierra, que entonces aprovechaban la gente de Bilbao para rellenar con esos sacos terreros y poner barricadas para defenderse de los proyectiles. Aquí se ven unos voluntarios auxiliares de Bilbao. En el bulevar, lo que hay a la izquierda es el teatro, y enfrente allí al fondo está la iglesia de San Nicolás, y allí es donde hacían sus ejercicios y sus marchas. Es curioso porque esta fotografía, ahora que me la han pasado en muy buena resolución y ampliada muy bien, ahí veis en el medio como en uno de los balcones hay una bandera. Bueno, pues esa bandera en la fotografía se ve un poco borrosa, pero se ve que es la bandera americana. Quiere decir que ahí estaba el consulado americano en Bilbao, que eran los que pedían también, entre otros, que sus nacionales pudiesen evacuar la ciudad cuando el bombardeo. En el sitio de Bilbao, pues como veis había muchos voluntarios, y ahí en esta fotografía también en el medio y ampliada en volumen, lo que se ve es una cosa redonda que era una de las bombas que utilizaban los carlistas. Eran estas bombas que llevaban una mecha y que había que encender la mecha antes de disparar el cañón. El resultado era que muchas veces esas bombas, al caer en tierra, según donde estuviese la mecha se apagaba y no explotaban. Y esta es una bomba que no explotó. Pero también en algunas ocasiones esas bombas seguían con la mecha encendida y había soldados valientes que se tiraban encima de la bomba para apagar la mecha para que no estallase. También aparece así en alguno de los diarios de Bilbao. Y estos eran los voluntarios auxiliares, que lo que tenían en aquella época eran fusiles Remington.
los fusiles Remington, que salían incluso, hablando de ello, un Versolari famoso, Chirrita, hablaba en una de sus canciones de que estaba bailando con la Remington. Y me decía mi padre, pues será la máquina de escribir. No, la máquina de escribir no, era el fusil. Y ahora volvemos al Valle de Iguña. Claro, porque esos años que ha comentado Josu de guerras o no guerras, de participación como voluntarios de Leonardo y Luis, son los años en los que están estudiando. Luis está estudiando la carrera como militar y Leonardo está estudiando ingeniería de caminos. Curso preparatorio, luego en la escuela, y esa escuela no era cualquier cosa. Y va Leonardo a acabar, y van a acabar 7 nada más. La promoción de Leonardo, de ingenieros de caminos, son 7, y no va a ser el número 1, no os sorprendáis, es el número 5. Y el primero va a ser uno de sus primos, un primo hermano que, bueno, luego va a pasar desapercibido, no hemos encontrado que tuvieran apenas relación entre ellos, pero bueno, en las familias hay de todo, ¿verdad? Bueno, pues acaba la carrera y tiene 2 opciones. La escuela no es la escuela de ingenieros de caminos, es la escuela del cuerpo de ingenieros de caminos, es decir, tú estudias para ingresar en el cuerpo como funcionario. Y entonces él tiene el ejemplo de su padre. Hoy haces una carretera, mañana un puerto, ahora te vas a dragar, ahora te haces no sé qué, ahora no sé cuánto. Y Leonardo está viendo eso como diciendo, madre mía, va a actuar, esos primeros años, ese primer año, según acaba, va a hacer de aprendiz. Porque tiene que hacerlo antes de entrar como funcionario, pues estás en práctica como funcionario en prácticas. Y le va a tocar el ferrocarril Sevilla-Huelva, en concreto en Niebla. Va a hacer de ayudante de un ayudante. Y claro, esa tarea de despacho le tiene frito. Tiene una fortuna que le ha estado administrando su padre. Y llega y dice, hasta aquí hemos llegado. No voy a ser funcionario, me voy a retirar al Valle de Iguña a pensar en mis cosas. Y es una frase que él dijo, ¿no? Voy a pensar en mis cosas. Entre el pensar en sus cosas, su padre le va a pedir también que le ayude en temas ferroviarios, sobre todas estas, que sean en Tudela, y tenemos documentado, pues esas salidas del Valle de Iguña, a ayudar a su padre, pero vuelta otra vez a pensar en sus cosas. ¿Y dónde va a vivir? En la casa natal, donde ha nacido, que eso ya sabemos que había sucedido, y hemos visto ya por qué, ¿no? Y se pone a pensar, y va llegando el momento de ir concretando, porque no es pensar por pensar, es pensar en resolver problemas que tiene la humanidad, y que él, que antes de retirarse se ha ido con sus dineros por Europa, ha estado visitando Francia, Alemania, Suiza, las tierras montañosas del centro de Europa, y ha visto que hay un problema que está sin resolver. Por ejemplo, el del transporte de personas aéreamente por cables, lo que llamaríamos teleféricos. Él ha visto el potencial turístico de Suiza, de Austria, de Francia, de los Alpes. Él ha dicho, pero si esto es una mina, esto es lo que hay que crear. Sistemas de transporte seguros para personas. Se ha inventado ya el cable de acero. Aquí tenés Felten-Anguilon, que son alemanes en Colonia, que ya están fabricando cable de acero. Se está utilizando en explotaciones mineras. Claro, no son los cables que tiene el teleférico de Fuente de ahora, que si lo habéis visto, son mucho más rudimentarios. Hay que seguir ensayando, se siguen rompiendo. Pero bueno, se pueden ya utilizar, no de cáñamo, que ciertamente no dan seguridad para el transporte de personas, pero se pueden ensayar con cuidado, los experimentos con gaseosa, ¿verdad? Y entonces Leonardo, como muy tarde, en 1883, porque esta carta es de enero de 1884, donde la empresa le está mandando presupuestos de unos cables muy determinados que le está pidiendo Leonardo, ¿no? Tenemos la factura, sabemos que se lo mandan a Santa Cruz, es decir, que el centro, su estudio de ingeniería, está en la casa natal en Santa Cruz, en la casona de los Bustamante, que se llamaba, porque eran los importantes en ese momento, que eran los primos mayores, los Torres Quevedo son los menores, ¿no? Y aquí tenéis pues ese presupuesto que le mandan de cables. Bueno, pero no solo piensa en sus cosas, también ha ido a cortejar a una de las Polanco, a Jimena, la hermana mayor. El protocolo es el protocolo, y si la mayor está soltera, tú te vas a casar con la mayor. Claro, a menos que la mayor sea muy pesada en arreglarse y la pequeña te atienda. Y sin llegar a la casa de Bernarda Alba de Lorca, pues de tanto entretener la pequeña a Leonardo, que dijo, ¡hala, pues se acabó! Me caso con la pequeña, que la mayor no acaba de bajar nunca. Bueno, se lo ha contado así la familia en distintas ocasiones. Bueno, pues en 1885, creo que fue el 14 de abril, pues contrae matrimonio en la casita, bueno, casona. Esa foto se hizo muy poco antes de que se derrumbara la casa. Una de mis hermanas, que estudiaba arquitectura, hizo los planos, los tenemos en casa, y había una ermita un poquito más arriba,
que es donde contrajeron matrimonio. Bueno, pues ya tenemos otro estudio de ingeniería, ya no está en Santa Cruz, ahora está en Portolín, Santián, Molledo también, y sabemos que pues eso es así porque le siguen escribiendo, le siguen mandando presupuestos, y ahora ya los presupuestos son muchísimo más detallados. Necesito 6 rollos de 6 kilómetros de un determinado diámetro, con una determinada resistencia para los cables soporte. Necesito 6 rollos de más de 3.000 metros para los cables tractores. Necesito... Bueno, ¿y esto qué es lo que está haciendo Leonardo? Bueno, sabemos que Leonardo, allí desde Portolín, va a ensayar 2 transbordadores. El que llamamos de Portolín, si nos ponemos en la fábrica de hilaturas mirando a lo que era la casa y el monte que hay en lo alto, pues a la izquierda de la casa. Y desde ese alto hasta el prado donde había una gran cajiga, un gran roble, que no existe porque lo rompió un rayo hará pues 40, 50 años, pero está en los libros, está en fotos como árboles singulares, y hay un hijo suyo más o menos próximo a donde está, ahora hay una fábrica de pellets también, ¿no? Bueno, pues desde ahí, desde ese gran roble, esa va a ser la estación inferior, donde va a poner, bueno, no sé si habéis visto el teleférico de Fuente D, la estación inferior tiene pozos con los contrapesos, porque ahí está la clave. La clave está en que en un teleférico no pueden estar los 2 extremos fijos. Uno sí tiene que estar anclado, preferiblemente a la estación superior, y el cable tiene que pasar por una polea en la estación inferior y en el pozo tener un contrapeso que va a ser el que va a determinar la tensión en el cable, de tal manera que la posición de la barquilla a lo largo del recorrido lo único que va a hacer es que el contrapeso suba o cuando esté en los extremos baje. Pero no va a aumentar la tensión y es imperceptible, es inapreciable el aumento de tensión porque la posición cambie a lo largo del recorrido o porque haya 7 o 25 pasajeros. La tensión del cable la va a determinar el contrapeso. Y entonces Leonardo dice, ya si tenemos cables, ya sabemos que Blyhart y otros han patentado sistemas de transporte de mercancías. Hodgson con el monocable, Blyhart bicable, un cable tractor, un cable soporte, sí, pero esto se rompe. Por eso ni Blyhart ni Hodgson transportan personas, transportan mercancías, y Leonardo lo que quiere es patentar un sistema que pueda transportar personas. Entonces introduce un concepto muy ingenieril, el de la redundancia, ¿vale? La hiperseguridad. No va a haber un cable soporte, sino 6. No va a haber un cable tractor, sino 6. Y ahora van a estar todos tensionados, de tal manera que en caso de ruptura de uno, todo el sistema se autoequilibre, tanto si es el tractor como si es cualquiera de uno de los tractores, como si es uno de los soportes. Bueno, pero es que nuestro Leonardo lo que hace es patentarlo, claro, porque no se llama Da Vinci, se llama Torres Quevedo. Da Vinci se queda en proyecto, no, el nuestro lo patenta porque lo ha ensayado y lo quiere comercializar. Bueno, pues este es el primer invento y esto lo va a hacer allí en Iguña, lo contamos en este artículo y lo hemos contado en más detalle en otras situaciones, ¿no? Pero la obra de Torres Quevedo va a estar íntimamente relacionada con todo el mundo del Valle de Iguña. No solo va a veranear allí, no solo va a seguir concibiendo allí, sino que va a necesitar, por ejemplo, la ayuda del duque de Santo Mauro, don Mariano Fernández de Nestosa, que es el mayordomo de la reina. Lo veréis en algunas fotografías empujando a la reina en el estanque, patinando en el estanque del Retiro. Y lo veréis en casa de don Álvaro porque esas fotos se conservan, ¿no?, con la reina. Claro, pero ¿qué quiere decir que sea mayordomo de la reina? Que el rey tiene el suyo también. Y en 1908, lo hemos contado en otras revistas, va a haber un conflicto de Leonardo Torres Quevedo con los militares que va a necesitar que el duque de Santo Mauro lo auxilie. Bueno, estas son cartas que se conservan en el archivo del Palacio Real, para que veáis que hemos recorrido decenas de archivos, todos habidos y por haber, donde es querido Mariano. No es excelentísimo señor duque de Santo Mauro, querido Leonardo, querido Mariano, que son íntimos desde la infancia. El que es de la edad de Leonardo no es Mariano, es el hermano mayor, conde de Moriana del Río, creo que era. Pero da igual, las familias, como muy bien decía el duque en ese escrito, digamos, interno dentro de la familia, pues es una intimidad absoluta, ¿no? Pues Leonardo, tu querido amigo y pariente, es decir, hasta pariente, como en algún momento el propio Josu documentó, pues dentro de los padrinos madrinas de nacimiento del duque de Santo Mauro, pues hasta la abuela de Leonardo. Es decir, que efectivamente la intimidad era total. Esto es para que veáis un poquito lo que es ese mundo de Iguña que está relatado en ese artículo y sobre el que podíamos hablar, como hemos ido hablando verano tras verano en Santa Cruz, y este verano también lo haremos, ¿no? Bueno, volvemos a Bilbao porque Leonardo, como sabéis también, y lo ha dicho antes Paco, una de sus hijas nació allí en Bilbao. Leonardo publica en 1895 su memoria de máquinas algébricas
y está hecha en la imprenta de la Casa de Misericordia de Bilbao. Quiere decir que estaba en aquella época viviendo en Bilbao, en la casa de alguno de sus primos o en alguna de sus casas de las que había recibido de herencia. Y además en 1906 y 1905 es cuando empiezan los ensayos del Telequino, y esos ensayos del Telequino están hechos desde la terraza del Club Marítimo de Labra. Ese edificio que desapareció con una bomba, pero vamos, desde allí hay fotografías en donde se ve cómo están controlando a distancia el buque, la embarcación Vizcaya, en donde está detrás situado el Telequino. En Bilbao es donde se constituye la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería en diciembre de 1906 como consecuencia de esos ensayos que hizo Leonardo allí. El propósito de esta sociedad, en donde, como veis aquí, esta acción es a nombre de don Valentín de Gorbeña, que era el íntimo amigo de Leonardo, con el que estudió también en París, en la época en la que hizo allí el bachillerato, esta sociedad, su misión era desarrollar los inventos que hiciese Leonardo Torres Quevedo. Diríamos que era un prototipo de una sociedad capital riesgo, de esto que ahora está tan en boga, de gente que invierte en ideas muy novedosas con la intención de sacar luego de allí mucho dinero de esos inventos. Esas son las bases de la constitución de la sociedad, como veis ahí: estudiar experimentalmente, siempre que lo crea oportuno, los proyectos o inventos que sean presentados por Leonardo Torres Quevedo. El primero de ellos va a ser prácticamente el transbordador de Lulía, el primer transbordador para personas en el mundo, que es del año 1907. En este, curiosamente, los contrapesos o las pilas no están en la estación de abajo, sino que están en la estación de arriba, en donde estaba lo de la caseta del tiro de pichón. Y luego Leonardo siguió yendo por Bilbao, y otro de sus inventos que desarrolló allí y que se la construyeron en los astilleros Euskalduna, donde hoy está el Teatro Euskalduna o el Auditorio Euskalduna, es la Binave. La Binave, que en realidad es una especie de catamarán con dos zonas de flotación y una plataforma encima, como una plataforma de salvamento para socorrer a los náufragos en condiciones muy adversas de la mar. Estamos otra vez con lo que veía Leonardo en frente de su casa cuando era niño, ese torre suspendido de dos cables. En este caso tenemos una embarcación que está sustentada también por dos flotadores, que tiene una estabilidad terrible aunque haya mucho oleaje, y para eso era también para lo que se diseñó. Lamentablemente esta embarcación, de la que también habló cuando estuvo allí en el Congreso para la Asociación de la Asociación para el Progreso de las Ciencias en septiembre de 1919, en donde hizo también una presentación de su ajedrecista, esa binave acabó arrinconada en Axpe, totalmente achatarrada, y esta es una noticia del noticiero bilbaíno del año 1931, en donde acabó uno de los inventos de Leonardo. Y vamos llegando al final. Sabemos que no queréis que terminemos, sabemos que queréis más, pero creo que os vais a tener que ir a cenar, quizá con un aperitivo previo. ¿Y creéis que os vamos a dejar así? No. A nosotros nos gusta terminar con esto, porque somos muy españoles, y hace falta recordar a otros que nos digan qué malos somos como personas humanas, porque esto lo tuvo que decir un francés. Maurice Docan en 1930 escribió un artículo en Figaro sobre la historia de las máquinas de calcular, que empezaban con Pascal, las Pascal, y que terminaban ¿con quién? Pues con Torres Quevedo, claro. ¿Y qué venía a decir? Pues venía a decir que estos años, 1930, esos años que son de individuos en el mundo de la invención insignificantes como Graham Bell, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Marconi, en fin, nadie, ¿verdad? Pues que está muy bien, que todo eso está muy bien, pero que si tenemos que analizar lo importante que empezaba a ser entonces, y no os cuento en el siglo XXI, ChatGPT, etc., en este mundo
el que de verdad debía destacar y por tanto ser considerado el más prodigioso inventor de ese tiempo debía ser Leonardo Torres Quevedo. ¿Y por qué decía eso? Pues porque decía que en el intento de construir el primer computador completo programable que Charles Babbage el siglo anterior había intentado, 100 años antes más o menos, y había fracasado rotundamente, pues Leonardo, con sus ensayos sobre automática, con el ajedrecista y sobre todo con el aritmómetro electromecánico, pues había conseguido dar una solución en los ensayos teórica total, porque ahí tenemos los diseños del primer computador programable, pero con el aritmómetro práctica total, y con el ajedrecista como primer aparato dotado de inteligencia artificial, demostración práctica total. Es decir, que si no había llegado a construir el computador programable completo, era simplemente porque ya tenía 75 años y decidió descansar, porque si no lo hubiese construido, porque teóricamente estaba perfectamente diseñado y de manera práctica, con tecnología electromecánica, se podía hacer. Y por eso soltó esa frase, que debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Pues muy bien, pues todo esto, ese mundo, con el título Leonardo Torres Quevedo, Pensamiento computacional e inteligencia artificial, vais a tener una exposición aquí en Santander. Nos acompaña Mario Fioravanti, creo que es el presidente o uno de ellos, del miembro del comité organizador de las jornadas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, que se va a celebrar en la Universidad de Cantabria, creo que en el Palacio de Festivales, y esa exposición va a estar, creo que en la Escuela de Náutica, del 1 al 3 de julio, este verano, y yo creo que el acceso va a ser libre. Las sesiones del Congreso son para congresistas, pero la exposición la podéis ver. El mundo, siglo XXI, adelantándose Leonardo Torres Quevedo a Turing, a Wiener, a McCarthy, a todos los que normalmente conocemos como pioneros de la inteligencia artificial, la vais a tener aquí, en Santander, al menos del 1 al 3. Pero antes, ¿dónde va a estar la exposición completa de Leonardo Torres Quevedo, el ingeniero total? En Arija. En el Ayuntamiento de Arija, desde junio y todo el mes de julio, con ese interruptus de 3 días que va a venir aquí a Santander, más uno de montaje, desmontaje, va a estar en el Ayuntamiento de Arija. No solo la obra en inteligencia artificial, en computación, sino los transbordadores, los dirigibles, el telequino, etc. Y la parte que quizá a un cántabro le puede llamar también, a un bilbaíno por supuesto, la parte de ingeniero naval, que habéis visto, el primer barco eléctrico teledirigido de la historia, el primer catamarán moderno, no hemos hablado del primer barco portadirigibles, todo eso Leonardo Torres Quevedo como ingeniero naval, como tenemos aquí a don José Antonio Reyero, autor de este libro que está bien calentito, Puente Vizcaya, el puente colgante de Alberto Palacio, que acaba de salir y que he tenido el honor de hacer el prólogo y se presentó, pues gracias a él, esa obra del ingeniero naval va a ir al Itsasmuseum de Bilbao en septiembre. Es decir, que en septiembre vais a poder ver una exposición monográfica totalmente nueva, con maqueta del telequino en el bote Vizcaya, que nos ha hecho Amonaval Laredo, maqueta de la Vinave, que nos ha hecho Amonaval Laredo, maqueta del transbordador del Montulia, que nos hicieron los makers de Tabacalera en Donosti y San Sebastián, y todo ese mundo de Leonardo como ingeniero naval. Lo suyo sería que viniese o al Palacete del Embarcadero, o al Faro, o a cualquiera de las dependencias de la Autoridad Portuaria de Santander, porque manda que vaya a ir a Bilbao antes que aquí. Pues también el telequino fue a Bilbao y no vino a Santander, y tantas otras obras de Leonardo. Durante el verano sabéis que nos lo pasamos dando conferencias y haciendo exposiciones por Cantabria, pero ese programa todavía no lo tenemos concretado, pero este programa de exposiciones sí. La obra completa en Arija, la obra en automática y computación en Santander, y la obra como ingeniero naval de momento en Bilbao, y si tenéis mano en autoridad portuaria, le decís a César que hay que traer esa exposición a Santander y que no se quede en lo que tenemos que decir ahora, que de momento y por hoy, colorín colorado, esta conferencia se ha terminado.